Buenas noches. Mi nombre es Adriana Alicia Carreño Wilches, soy de la ficha 56689 de la materia termodinámica y fluidos. Soy estudiante de ingeniería industrial de cuarto semestre. Vamos a hablar, en ese momento vamos a hablar sobre la termodinámica y los fluidos. La termodinámica y la mecánica de fluidos son áreas de estudio esenciales en la física y la ingeniería que nos permiten comprender cómo interactúan la energía y la materia en sistemas físicos, desde el nivel microscópico hasta el macroscópico. Estos principios son cruciales en una amplia gama de campos, incluye la ingeniería mecánica, la química, la biológica, la geológica, entre otros. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de la termodinámica y los fundamentos de los fluidos, así como su aplicación en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Los objetivos con esta presentación es definir y comprender los conceptos fundamentales de la termodinámica, como las leyes de la termodinámica, la energía interna, la entalpía y la entropía. Aplicar las leyes de la termodinámica a diferentes sistemas para analizar su comportamiento y predecir su evolución. Identificar y comprender las propiedades físicas de los fluidos, como la densidad, la viscosidad, la compresibilidad. Analizar el comportamiento de los fluidos en movimiento mediante las ecuaciones de Bernoulli y Navier-Stokes. Aplicar los principios de la termodinámica de los fluidos a la resolución de problemas de ingeniería en diferentes áreas como la mecánica, la química y la energía. En primer concepto, pues tenemos nuestros fluidos en reposo. Estos se clasifican en varias unidades. Tenemos el principio de Pascal. Pascal y la presión. Dice que es una ley física que establece que un cambio en la presión aplicada a un fluido en un punto cualquiera en un recipiente cerrado se transmite de manera uniforme a todos los puntos del fluido sin importar el tamaño o la forma del recipiente. Las aplicaciones del principio de Pascal pueden ser en los líquidos hidráulicos utilizados en sistemas de frenos de automóviles y elevadores hidráulicos. Gatos hidráulicos usados en mecánica automotriz y reparaciones. Sistemas de frenos hidráulicos presentes en vehículos y maquinarias pesadas. Sistemas de dirección asistida presentes en automóviles modernos para facilitar el giro del volante. Por el otro lado, tenemos el principio de Arquímedes, que dice que es aplicable a cualquier fluido, incluyendo los líquidos y los gases. En el caso de los líquidos, el empuje se produce debido a la diferencia de presión entre la parte superior e inferior del objeto sumergido. En el caso de los gases, el empuje se produce debido a la diferencia de densidad entre el gas y el objeto sumergido. Flotabilidad. La flotabilidad es la capacidad de un objeto para mantenerse en la superficie de un fluido o para flotar, y es el resultado del empuje que experimenta el objeto sumergido. Si el empuje es mayor que la fuerza de la gravedad que actúa sobre el objeto, entonces el objeto flota. Si el empuje es igual a la fuerza de la gravedad, entonces el objeto se encuentra en equilibrio y flota en superficie del fluido. Pero si el empuje es menor que la fuerza de gravedad, entonces el objeto se hunde. Empuje. El empuje es la fuerza que un fluido ejerce sobre un cuerpo que está parcial o totalmente inmerso en él y es perpendicular a la superficie del objeto. De acuerdo con el principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido que desplaza el objeto. Por este lado tenemos la presión en los gases. Dice, los gases también tienen sus leyes, que es la ley de Boyle-Mariotte. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. La ley de Charles-Gay-Lussac, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Ley de Avogadro. Volumen de un gas es directamente proporcional al número de moléculas, que se representa con la letra N, en una muestra de gas a temperatura y presión constantes. Tenemos la ley de Dalton. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. Tenemos diferencia con la presión en fluidos.
Su diferencia es medios de propagación. Los gases se propagan en todas las direcciones, mientras que los fluidos se desplazan hacia abajo debido a la gravedad. Viscosidad. Los gases tienen una viscosidad mucho menor que los fluidos. Comprensibilidad. Los gases son más comprensibles que los fluidos. Entonces, como aplicaciones tenemos oxígeno, anestésicos y gases anestésicos. En la industria química, fabricación de productos químicos y producción de energía. Industria de petróleo y gas, extracción de transporte y refinación de petróleo y gas natural. Y en el sector de alimentos tenemos envasado de alimentos, refrigeración y conservación. Tensión superficial y capilaridad. Entonces, tenemos concepto de tensión superficial. Nos dice que es la fuerza que mantiene unidos a las moléculas de la superficie de un líquido. Factores que afectan la tensión superficial. Coeficiente de tensión superficial, temperatura, contaminantes. La fórmula matemática de la tensión superficial se calcula como la energía necesaria para aumentar la superficie del líquido por unidad de área. Capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos de subir o bajar por un tubo capilar. Mecanismo. La capilaridad se debe a la combinación de la cohesión, fuerzas entre las moléculas de líquido, y la adhesión, fuerzas entre las moléculas de líquido y del sólido. La ley de Jurín explica cómo la altura a la que sube o baja un líquido en un tubo capilar depende del ángulo de contacto y de la densidad del líquido y del aire. Efectos de la tensión superficial. Formación de gotas. La tensión superficial mantiene unidas las moléculas en la superficie del líquido formando gotas con forma esférica. Capilaridad. La tensión superficial es responsable de la ascensión o descenso de un líquido en tubo capilar. Efectos en la vida cotidiana. Ejemplos de cómo la tensión superficial afecta la vida cotidiana, como en la fabricación de jabón o la medición de la viscosidad de un líquido. Y tenemos densidad y presión en los fluidos. Entonces, concepto de densidad es la masa por unidad de volumen de un cuerpo. Se representa con la letra griega rho, P, y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo por metro cúbico. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área y se mide en pascales. En el Sistema Internacional de Unidades, la fórmula para calcular la presión es fuerza sobre área. P es igual a F sobre A, donde P es presión, F es fuerza y A es área. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre un objeto sumergido en él y es proporcional a la densidad del fluido y la profundidad del objeto sumergido. Eso tenemos como fluidos en reposo. Por otro lado, tenemos los fluidos en movimiento. Los fluidos en movimiento. Entonces, tenemos la ecuación de continuidad, describe la conservación de la masa en un flujo de fluido. En principio, la masa que entra en un sistema es igual a la masa que sale del sistema. Las aplicaciones, medición de caudal, diseño de tuberías, análisis de flujos en ríos. Tenemos la ecuación de Bernoulli. Describe la relación que hay entre presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento. Como principio para él tenemos la suma de las energías cinética, potencia gravitatoria y de presión es constante a lo largo de una línea de corriente. Se aplican diseños de aviones, barcos, turbinas, medición de la velocidad del viento. Tenemos el tubo de Venturi. Es un dispositivo diseñado para medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto. Como principio, se basa en la ecuación de Bernoulli para calcular la velocidad del fluido a partir de la diferencia de presiones. Como aplicación tenemos la medición de flujo en agua de tuberías, medición de flujo en conductos de ventilación, en conductos de ventilación. Tenemos el teorema de Torricelli, describe la velocidad de salida de un fluido por un orificio en la base de un recipiente.
La velocidad del fluido es igual a la velocidad que alcanzaría un cuerpo al caer desde la altura del nivel del fluido hasta el orificio. Como en el cálculo de un caudal de un tanque o en el diseño de sistemas de riego. Tenemos, por otro lado, el flujo sanguíneo. La viscosidad del fluido afecta al flujo sanguíneo. Los factores que afectan la viscosidad, hematocrito, temperatura y pH, enfermedades relacionadas a la anemia y la trombosis. Tenemos por este lado la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Son propiedades de los fluidos que resisten el flujo. Tenemos tiposidad newtoniana, viscosidad no newtoniana. En la mención de la viscosidad del aceite, dicen los lubricantes, bueno, etc. Tenemos dinámica de fluidos. Entonces, para la dinámica de fluidos tenemos ecuación de la cantidad de movimiento. Descripción de cómo cambia el movimiento de un fluido en respuesta a la fuerza externa. La ecuación de cantidad de movimiento puede escribir cómo esta resistencia modifica su velocidad. Tenemos ecuación de la energía, describe la conservación de la energía mecánica en un flujo de fluido. La ecuación de energía puede cuantificar esta transformación de energía. Navier-Stokes, conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de un fluido viscoso. Presión hidrostática. La presión hidrostática es igual al producto de la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la profundidad. Medidas de la fuerza ejercidas por un fluido son instrumentos que se utilizan para validar las simulaciones numéricas de la dinámica de fluidos. Por este lado tenemos introducción a la termodinámica, que se divide en sistemas termodinámicos, que son proporciones de materia que aíslan del resto del universo para estudios. Se manejan tres tipos de sistemas abiertos, intercambian energía y materia con el entorno. Sistemas cerrados intercambian energía con el entorno, pero no materia. Y sistemas aislados no intercambian energía ni materia con el entorno. Por otro lado, tenemos la variable termodinámica, que son propiedades que caracterizan el estado de un sistema termodinámico. Existen variables intensivas que no dependen de la cantidad de materia del sistema, como variables extensivas que sí dependen de la cantidad de materia del sistema. Calor y temperatura. Conceptos. Calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Relación entre calor y temperatura. El calor aumenta la temperatura de un cuerpo, mientras que la temperatura determina la dirección del flujo de calor. Calor y variación de temperatura. Relación entre el calor transferido y el cambio resultante entre la temperatura de un objeto. Capacidad calorífica. Es la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura de un cuerpo en 1 °C. Calor específico. Es la capacidad calorífica por unidad de masa. Escalas de temperatura, sistemas de medición, escala Celsius, escala de temperatura más utilizada en el mundo. Tenemos la escala Fahrenheit, que se utiliza principalmente en Estados Unidos, y la escala Kelvin y la escala de temperatura absoluta. El equilibrio térmico, principio, los dos cuerpos tienen la misma temperatura. La transmisión de calor. Son procesos de transferencias de calor. Tenemos conducción, transferencia de calor a través de un material sólido. Convección, transferencia de calor a través de un fluido en movimiento. Y radiación, transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Dilatación térmica, propiedad de los materiales de aumentar su tamaño cuando aumenta su temperatura. Tenemos fases de la materia. Punto de fusión, punto de ebullición y cambios de fases, teoría cinética de los gases, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de los gases ideales. Punto de fusión, temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Punto de ebullición, temperatura en la cual un líquido se convierte en gas. Y cambios, procesos en la materia que cambian de una fase a otra. Tenemos fusión de sólido a líquido, solidificación de líquido a sólido, vaporización de líquido a gas, condensación de gas a líquido, sublimación
Sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Deposición, gas a sólido sin pasar por la fase líquida. Teoría cinética de los gases explica el comportamiento de los gases a partir del movimiento de sus moléculas. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Y la ley de Gay-Lussac describe la relación entre la presión y la temperatura de un gas a volumen constante. Dice que la ley de los gases ideales es una ecuación que describe el comportamiento de un gas. Su ecuación es P por B igual a N sobre R por T. Quiere decir que la P es la presión, B volumen, N es el número de moles, la R constante universal de los gases y T temperatura. Leyes de la termodinámica. La primera ley que dice que la ley de la conservación de la energía para los sistemas termodinámicos no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos la ecuación de la primera ley de termodinámica. Trabajo en los gases. El trabajo realizado por un gas se puede calcular mediante la siguiente ecuación. También es nuestra la ecuación, que es el calor por presión por calor por cambio de volumen. Procesos termodinámicos. Cambios que ocurren en un sistema termodinámico bajo ciertas condiciones. Tenemos el proceso isobárico, presión constante, proceso isométrico, volumen constante, proceso isotérmico, temperatura constante y proceso adiabático, no hay transferencia de calor. Y por último tenemos las leyes de la termodinámica 2. La segunda ley de termodinámica dice que es la que establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumente o se mantiene constante. Enunciado de Clausius. No es posible transferir calor de un cuerpo frío a uno caliente sin la intervención de un trabajo externo. Y el enunciado de Kelvin: es imposible construir una máquina que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea la absorción de calor de un frío y la producción de una cantidad equivalente de trabajo. Máquinas térmicas son dispositivos que convierten el calor en trabajo mecánico. Máquinas a vapor, tipo de máquina térmica que utiliza el vapor de agua para generar trabajo mecánico. Tenemos la caldera, donde produce el vapor de agua. Cilindro, donde se expande el vapor de agua para generar movimiento. Pistón transmite el movimiento de vapor de agua a un eje. Y turbina convierte el movimiento de pistón en un movimiento giratorio. La entropía es una medida del desorden o la aleatoriedad de un sistema. Entonces, de todos los temas vistos, escogimos el que más nos llama la atención, que en este caso es la presión hidrostática, que es una fuerza invisible que nos rodea. Siempre está al lado de nosotros y es una fuerza ejercida por un líquido en reposo debido a su peso y profundidad a la que se encuentra. Esta fuerza tiene diversas aplicaciones en la vida diaria, desde la hidráulica hasta la medicina. Se calcula mediante la fórmula P es igual a P por G por H, donde P es presión, es la densidad del líquido y G es la aceleración debido a la gravedad y H la altura del líquido. La presión hidrostática es una fuerza muy presente en nuestra vida diaria, desde estructuras de ingeniería hasta aplicaciones médicas. Comprender su funcionamiento nos permite aprovechar su potencial en diversos campos. Aplicaciones en la vida real. Tenemos en los submarinos. La presión del agua permite que los submarinos puedan sumergirse y ascender. Pesa. La presión del agua embalsada genera una fuerza enorme que debe ser soportada por la estructura de la presa. Sistemas hidráulicos. La presión de un líquido se utiliza para multiplicar la fuerza en máquinas como grúas y frenos de automóviles. El cuerpo humano. La presión hidrostática ayuda a que la sangre circule por todo el cuerpo. Natación. La presión del agua que empuja hacia arriba facilita el movimiento del cuerpo en el agua. Buceo. Los buzos deben tener en cuenta la presión hidrostática para evitar sufrir el mal de descompresión. Importancia. Permite el funcionamiento de diversos sistemas y tecnologías. Es fundamental para el diseño de estructuras que soportan la presión del agua y tiene aplicaciones en la industria de la medicina y en la vida cotidiana.
Tenemos un ejercicio aplicado sobre la presión hidrostática. Entonces nos dicen que calcule la presión hidrostática ejercida por un líquido sobre el fondo de un recipiente. La densidad del líquido es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la profundidad del líquido es de 2 metros y la aceleración debido a la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo. El primer paso, vamos a identificar los datos que nos da el problema. Entonces, la densidad del líquido, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que se identifica con la letra P. La letra H, que en este caso es la profundidad del líquido, que es de 2 metros, y la letra G, que es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El paso número 2, utilizar la fórmula de la presión hidrostática. En este caso es P igual a P por G por H. Entonces acá vamos a sustituir los valores que nos da la fórmula. Y por último, vamos a realizar el cálculo. Entonces, la presión hidrostática ejercida por el líquido sobre el fondo del recipiente es de 19.600 pascales. Ahora vamos a explicar el ejercicio, un experimento. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio sobre la presión hidrostática. Para ello necesitamos una botella de plástico, un elemento con el que podamos hacer unos ejercicios, en este caso una alfiler o una aguja, y agua. Lo que vamos a proceder es hacer los orificios tratando de dejar la misma medida con el elemento que tenemos en este momento, que es una aguja. Luego de realizar los orificios en la botella, vamos a proceder a llenar la botella con agua. Vamos a analizar muy bien lo que sucede. Esta presión hidrostática es conocida porque a mayor presión y más profundo esté el agujero, en este caso, el agua sale con mayor velocidad. A medida que va aumentando el orificio, sale con menor velocidad. En eso, conclusiones de nuestro trabajo. Finalmente, a través de este ejercicio se logra identificar la importancia de esta materia en nuestras vidas cotidianas. La ciencia está en todas partes. Hemos visto cómo los principios de la termodinámica y los fluidos se manifiestan en nuestro día a día, desde el flujo del agua en nuestras casas hasta el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. La ciencia realmente está en todas partes, solo tenemos que prestar atención. La importancia de comprender los fundamentos. Al comprender los fundamentos de la termodinámica y los fluidos, adquirimos una perspectiva más profunda sobre cómo funciona el mundo que nos rodea. Esto no solo nos ayuda a apreciar la belleza de la ciencia, sino que también nos capacita para resolver problemas prácticos de manera más efectiva. El futuro de la ciencia y la tecnología, a medida que avanzamos hacia el futuro, el conocimiento de la termodinámica y los fluidos seguirá siendo crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras, ya sea en la exploración espacial, la ingeniería medioambiental, la medicina. Esos principios seguirán desempeñando un papel fundamental en la forma en que moldeamos nuestro mundo. Muchas gracias.